A continuación les voy a explicar acerca del humanismo y la universidad. Estos temas se relacionan debido a que en las universidades católicas se propende al empleo de valores y principios cristianos y asemejar al hombre a la imagen de Cristo. El humanismo. El término humanismo, de acuerdo con el diccionario de filosofía, se define como la independencia del espíritu humano. Se toma en cuenta su autonomía y dignidad. También proviene del Renacimiento y propende mucho al estudio de los derechos humanos. El humanismo cristiano surge a partir de empleos de valores y principios cristianos en la sociedad, con el fin de promulgar la dignidad de la persona. Enriquece también la cultura de la sociedad en el que se emplea. Es muy utilizado en las universidades católicas para promover la utilización de valores y principios y la ética en la investigación. La historia del humanismo. En la historia del humanismo podemos observar que desde el inicio fue para el estudio de materias privilegiadas. Posteriormente, Descartes dijo que el humanismo debería ser utilizado para el bien de la sociedad en los descubrimientos científicos. Y para finalmente, en el siglo XX y en el siglo XXI se propende al estudio del ser humano desde múltiples disciplinas. Y hoy en nuestros días, el estudio del humanismo está centrado básicamente en toda la sociedad, en las minorías, principalmente en el feminismo, en las personas con discapacidad y en todos aquellos en los que antes era complicado que llegaran a la universidad o que estudiaran alguna carrera. Entonces el humanismo ahora se dedica al empleo de la ciencia y la investigación para ayudar a estos grupos vulnerables. La universidad. La universidad, este término se deriva del latín universitas, que significa comunidad de profesores y académicos. Es también un lugar donde se genera y se transmite el conocimiento. Las primeras universidades aquí fueron creadas en la Edad Media, en el siglo XIII, y los primeros en educarse también fueron los alumnos que se dirigían al monasterio y que querían entregar su vida. El sistema de educación en la universidad era muy diferente al que conocemos en nuestros días. Se basaba prácticamente en la lectura de un texto escogido, y posteriormente el estudiante debería plantearse interrogantes acerca de este texto, discutirlo hasta llegar a la resolución adecuada de los libros de estudio. Una de las primeras universidades de América del Ecuador es la Universidad Central, que se fundó en 1836. Los retos del humanismo en las universidades. En las universidades católicas, y de acuerdo con el Papa Benedicto XVI, en su discurso dirigido a las universidades, plantea los siguientes retos. En el primero, conseguir la unión entre la fe y la cultura, y eso para beneficiar a la sociedad. Utilizar los dones y habilidades adquiridas en la universidad para ayudar al prójimo no de manera ocasional, sino con el cambio de su vida y de su forma de pensar o de su paradigma. Promover la humanitas en lugar de la utilitas en los jóvenes. Esto quiere decir que las universidades católicas se centran principalmente en promover las habilidades de sus estudiantes y más no en enseñarles únicamente a generar riqueza y bienes materiales o a ser egoístas con su prójimo. Las características de las universidades católicas. Según el Papa Juan Pablo II, en su Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae menciona algunas de las características. Búsqueda de la verdad. Las universidades deben promover siempre la búsqueda de la verdad y la comunicación de la misma en los descubrimientos científicos que beneficien a la sociedad. Exploración de las riquezas de la revelación y la naturaleza mediante la inteligencia en la fe. El hombre, de acuerdo a más bien por su trascendencia espiritual, puede llegar a asemejarse a Dios y a la imagen que Cristo quería que nosotros homologáramos desde el principio de los tiempos. En las características continuamos con el mensaje del Evangelio. Debido a la gran cantidad de campos del saber en que está inmersa la universidad, permite propagar el mensaje del Evangelio por todas las personas, estudiantes y maestros, y también con quienes ellos se relacionarán en su vida profesional. Descubrimientos científicos para el bien. Se debe promulgar que los progresos tecnológicos y científicos sean usados para el bien de la sociedad y no únicamente con un fin económico o para conseguir reconocimiento.
Enriquecimiento del saber humano. Los estudiosos examinan la realidad con los métodos propios de cada disciplina y también eso debe propender a un concepto interdisciplinario para poder de una mejor manera entender el comportamiento humano y a dónde se dirige la sociedad. Preocupación por la ética y la moral en la investigación. Esto es muy importante debido a que por conseguir a veces muchos logros que están más allá de la ciencia o más allá de la moralidad, no nos preocupamos por la ética y por garantizar el bien de la población. A continuación tenemos las referencias bibliográficas que me ayudaron a completar la presentación. Finalmente se puede concluir que el humanismo ayuda mucho a la Universidad Católica debido a que siempre está preocupado por que los estudiantes asemejen las habilidades aprendidas en la universidad, pero también con valores y principios que son que provienen de Jesús y también nos ayudará a ser mejores profesionales en nuestra vida futura y no únicamente pensar en los bienes materiales, sino más bien en el prójimo y realizar un bien a la sociedad. Y por último tenemos mis datos personales. Soy Estefanía Llarena del Paralelo 104 de Humanismo, Universidad y Cultura y de la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros. Muchas gracias por su atención.